Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa radial Metete en la Onda de la Inclusión, programa en el que hablamos de inclusión y de discapacidad. Mi nombre es Nidia Celedón y esta tarde voy a estarles acompañando en la conducción del programa. El día de hoy nos acompaña nuestra amiga Belkin Carballo, quien es miembro del grupo juvenil Conmetanic, grupo que se encarga de trabajar en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenida una vez más, Belkin. Métete en la onda. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de la vida de nuestra amiga Belkin, quien es psicóloga, y queremos hablar un poquito, Belkin, de cómo, contanos cómo fue tu vida en la niñez. Un poquito. Métete en la onda. Bueno, en mi infancia realmente no podría decir que tuve una bonita infancia dentro de lo que cabe, claro, problemas familiares, etcétera, pero no tuve grandes complicaciones. Sí, entiendo. Métete en la onda. Bien, bien, sos una persona con discapacidad visual. ¿Cómo te afectó esto o cómo afectó esto en lo que es tu vida como estudiante, en la primaria, en la secundaria? Métete en la onda. Pues fue muy duro porque mi discapacidad no, o sea, yo adquirí la discapacidad, no nací con ella. Yo cuando nací, en mi ojo derecho me detectaron la glaucoma congénito y en el izquierdo era catarata. Se supone que me iban a operar de catarata y por negligencia médica en una operación a los 10 días de nacida, yo perdí la visión en el ojo izquierdo. Y en el ojo derecho la perdí a los 15 años y fue por un accidente que tuve, que me dio con un pilar de hierro en la cabeza, tuve un desprendimiento de retina. Entonces eso vino a cambiar totalmente mi vida porque aun cuando yo no veía con el ojo izquierdo, todavía tenía la visión en el ojo derecho y yo podía hacer todo de manera independiente, es decir, que no utilizaba bastón ni nada porque yo escribía en tinta, o sea, yo miraba con un ojo todavía. Y cuando yo perdí la visión, se me vino el mundo encima porque fue... hoy estoy viendo y mañana ya no, o sea, perdí la visión de un día para otro. Entonces fue muy difícil porque yo era una chavala activa, tanto en deporte, porque yo practicaba kickball, y también en cuestión de clases, porque a mí me encantaba la lectura. Era de las que se metía a la biblioteca y empezaba a leer. Entonces al perder la visión fue un proceso bastante fuerte porque... de hecho, yo me salí de clase, estuve 2 años fuera de clase porque caí en depresión. Entonces yo no quería, porque yo solo me imaginaba de estudiar en el mismo colegio donde pasé prácticamente toda mi vida, desde preescolar, primaria y secundaria, recorrer los pasillos del colegio ya no viendo, el tener un cuaderno en mis manos y no poder ver lo que estaba escrito o escribirlo yo misma. Entonces fue bastante difícil, pero al final, como yo estudié en el mismo colegio, los docentes ya me conocían, mis compañeros, la gran mayoría, estudiaron conmigo desde primaria, entonces siempre le preguntaban a mi hermana de que por qué no iba, que ellos me iban a apoyar, que regresara al colegio. Entonces regresé, terminé mi secundaria, pero fue como les digo, bastante duro porque ya no podía hacer las cosas que hacía antes y yo desconocía totalmente de la tecnología accesible, ni siquiera utilizaba bastón porque no sabía que podía caminar sola, sabiendo utilizar el bastón. Sí. Métete en la onda. Okay. Tu discapacidad fue adquirida a los 15 años. Esto obviamente te da un shock emocional y vos decís, me imagino que ¿qué va a ser ahora de mí? ¿Qué va a ser de ahora de mí que no soy una persona súper activa? Obviamente decís caes en depresión. ¿Cómo te ayudan
o cómo hacen tus papás como para apoyarte en esta parte de la depresión, porque a veces nosotros caemos en depresión y no nos damos cuenta. Vos ahora ya a esta edad decís, yo estuve en depresión, pero en ese momento, ¿cómo se dan cuenta, cómo tu familia o vos estoy en un momento de depresión? ¿Cómo te ayudan a salir de la depresión de tener ahora esta discapacidad? Métete en la onda. Pues las personas que lograron identificar que yo había cambiado totalmente, porque como les digo, yo era activa no solo en deportes, sino también en los estudios. Aparte de eso, yo pertenecía al coro el colegio tenía un coro y nos llevaban a cantar a las colinas, a la iglesia. Entonces, el ya dejar de hacer esas actividades, el de estar en la casa cantando, porque toda canción que escuchaba yo la cantaba, entonces, y al ver de que solo acostada pasaba, ya había cambiado todo totalmente. Mi papá siempre estuvo conmigo, aun cuando él no vive conmigo, él siempre estuvo pendiente. Aparte de eso, que mi hermana, que era una de las personas que también me apoyaba en eso, pasó como a los 2 años, ella pues se casó, entonces quedé no sola, pero sí con los apoyos fuertes que yo tenía en mi familia. Entonces mi hermana siempre me decía, habló con la directora del colegio para que yo regresara, y ella le decía de que es que yo no era la misma, pues ya no quería hacer nada. Mi papá siempre me decía, vamos, estudiar, no perdas la oportunidad. Y sin embargo otros familiares me decían de que no siguiera estudiando, porque si yo no quería, pues que no lo hiciera, y que además que, o sea, me seguían metiendo cosas que yo ya sabía que ya no era igual, como por ejemplo me decían de que ya no siguiera porque ya no, ¿cómo iba a hacer para aprender? Entonces, gracias a Dios conté con el apoyo de personas que sí querían que yo terminara mi estudio, y bueno, logré terminar mi secundaria, y ya la universidad fue otra etapa, porque las personas que creyeron en mí, que sí podía terminar la secundaria, en la universidad fue como que, no, ya es otro nivel, ¿cómo vas a hacer? Entonces ya fue otro proceso. Sí. Métete en la onda. Y claro, es como en la vida, siempre van a haber personas que te van a apoyar y otras personas que van a querer obstaculizar tu progreso. En cierto modo, quizás no de una forma mala, sino que me imagino tu familia quería apoyarte para que no sufrieras, porque obviamente iba a ser diferente para vos todo. Ya vos ya no ibas a poder tomar el lápiz y escribir con la misma regularidad, porque ya no estabas viendo. O sea, era un mundo totalmente nuevo para vos. Decime qué técnicas, cómo te ayudaron en el colegio para que vos pudieras terminar tu secundaria. Métete en la onda. Pues la directora, antes de integrarme nuevamente, ella me dijo, mira, ella me fue clara. Nosotros nunca hemos tenido una persona con discapacidad, pero con vos vamos a aprender, porque no vas a ser la primera y tampoco vas a ser la última. Sí sabes, me dice, que no contamos con las herramientas, pero estamos dispuestos y dispuestas a aprender. Entonces, pues de ahí ya, por ejemplo, los docentes, me encantó que una de las profesoras, que fue la de lengua y literatura, siempre estaba bien pendiente. Ella escribía en la pizarra y siempre me decía lo que estaba escribiendo, o procuraba no escribir ni poner presentaciones, sino que lo que hacía era esos controles de lectura, y siempre hacía que los chavalos y las chavalas leyeran lo que estaban, algún texto o cualquier cosa, pero que fueran ellos mismos que los leyera, y ella así no escribirlo. Si fue la docente de matemática, yo todavía, bueno, cuando yo tuve el accidente yo perdí totalmente la visión, pero cuando a mí me hicieron una operación para poder pegarme nuevamente o poner nuevamente la retina en su lugar, entonces con esa operación lograron que yo recuperara un cierto grado de visión, sí. Entonces lo que yo hacía era, yo percibo colores
y a cierta distancia. Entonces la profesora me dice, mira, vamos a hacer algo, quiero ver si vos podés hacer esto. Entonces ella ya me ponía en el pizarrón y me daba el marcador y me decía, escribir los números, vamos con, qué sé yo, por ejemplo, alguna división. Entonces yo le decía, pero es que los números yo solo puedo hacer grandes, no importa, me decía, si querés llévate toda la pizarra, pero yo quiero que vos me hagas ese ejercicio. Y entonces, y hacía que yo lo hiciera, y eso me motivó muchísimo, porque digo yo, entonces sí se puede, y eso que todavía yo y toda mi familia desconocíamos, como les digo, de herramientas que fuesen accesibles para la discapacidad visual, pero sin embargo los docentes nunca se cerraron. Ella me ponía a hacer los ejercicios matemáticos en la pizarra, y yo de esa manera los realizaba y ella me los calificaba. Recuerdo que siempre nos quedábamos a la hora de recreo haciendo los ejercicios y ya ella me evaluaba. Y bueno, así pasé, igual con las otras asignaturas, nos ponían en pareja, y como les dije anteriormente, mis compañeros fueron los que estuvieron conmigo prácticamente desde preescolar hasta secundaria, entonces siempre recibí el apoyo de la mayoría, podría decir. Métete en la onda. ¿Y cuán importante es, Belki, ese apoyo? Decís, los docentes siempre estaban apoyándome y buscando la manera de cómo yo pudiera aprender y poder realizar también los ejercicios como cualquier otro de los alumnos, porque ellos, tanto para vos como para ellos, era totalmente nuevo. Me decís que nunca habían tenido una persona con discapacidad dentro de sus salones de clase, y cuán importante es que esta parte de la inclusión, no solamente integrar a la persona con discapacidad al aula de clase, sino esa inclusión. Me decía que los maestros te daban el apoyo. La profesora bien podría irse a ver su refresco a la hora del receso, sin embargo se quedaba con vos para revisarte y ver en qué te podía ayudar. Esto es tan bonito, porque hay algunas personas que piensan, no, yo no puedo, o yo no quiero mandar a mi niño porque mi niño no me le van a ayudar, no va a poder él porque tiene X o Y discapacidad. Pero nosotros, esto es lo que estamos queriendo hacer, que con este programa las personas se puedan dar cuenta que allá afuera hay un mundo, tanto para las personas que tienen discapacidad o como para las que no tienen, y es deber de nosotros incluirlo a todos. Entonces es muy importante que querramos incluir a las personas con discapacidad para que ellos puedan tener su espacio también. Otra parte que mencionaba, Belki, es que siempre tu hermana y tu papá estaban dándote apoyo. Cuán importante es que las familias vengan y den ese apoyo, tanto emocional como también en la parte física, ¿verdad? Porque me decías que tu hermana era tu apoyo, y cuando ella se casó, pues lastimosamente se te fue una parte de vos y te sentiste un poco sola. Entonces es importante que nosotros podamos brindar ese apoyo como familia a nuestros familiares con discapacidad y decirle, ve fulanito, ve sutanita, vos podés andar a hacerlo. O sea, es muy importante esta parte. Ahora que ya hablamos de lo que es tu secundaria, me encantaría que nos pudiera hablar ahora del mundo de la universidad, porque el mundo de la universidad es algo sumamente importante para todos como jóvenes, y es algo bastante pesado, ¿verdad? Y te decían tus familiares, ok, terminaste la secundaria, pero no creo que puedas con la universidad. ¿Cómo fue ese deseo? ¿Cómo superaste ese miedo que tenían tus familiares de decir, oye, pues la universidad no sé si lo vas a poder pasar? ¿Qué hiciste? Contanos. Métete en la onda. Pues fue, como mencioné, otro proceso, y fue bastante difícil. Yo diría, me atrevo a decir que fue más difícil todavía del que llevé en el proceso de aceptar mi discapacidad. Y digo que fue más difícil porque, como mencioné, en la secundaria siempre me apoyó, pues ya las personas que mencioné, de que terminala, pero ya en mi quinto año, todavía en cuarto año,
todos los chavos y las chavalas hablaban de que yo quiero estudiar tal cosa, yo quiero estudiar tal cosa. Y yo decía, bueno, a mí me gustaría estudiar psicología. Desde primer año de secundaria yo siempre dije, yo quiero estudiar psicología y enfocarme en los niños. Me encanta el área infantil. Entonces yo decía, yo quiero. Y en quinto año, pues ya todo el mundo andaba en ese trámite de dónde voy a hacer examen de admisión y eso. Y había una persona que me apoyó muchísimo y yo le comenté a él y yo le dije, mira, fíjate que me gustaría estudiar, quiere estudiar psicología, vamos, me dice, vamos a ver opciones a las universidades. Me recuerdo que fue a la UNAM, la descarté totalmente por el tema de la infraestructura. Luego me fui a la UCA, me acuerdo, y que también tiene una infraestructura un poco complicada, pero pues al final me quedé ahí y yo metí mis papeles ahí y hasta solicité una beca. Entonces yo alegre le llego contando a mi papá, mire, fui a hacer meter los papeles a la UCA, solicité una beca y me dice, pero ¿qué vas a ir a hacer a la UCA? ¿Qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a estudiar? Y yo como que, o sea, yo emocionada contándole que iba a ir a estudiar y él, ¿qué vas a hacer? Y yo, papá, yo quiero estudiar psicología. Entonces, y no se metió en más nada. Él nunca me dijo en esos momentos, vos podés, ni nada. Me acuerdo que en ese momento me decepcioné totalmente porque él era como mi pilar fuerte de que una de las personas que vos podés, y cuando yo le dije que quiero entrar a la universidad, él me dijo, no me dijo nada realmente. Entonces el vacío, el hecho de no decirme nada a mí también me afectó bastante, tanto que yo dudé y yo dije, yo no puedo. Pero esta persona que también estuvo conmigo siempre me alentaba y me acuerdo que llegó el día del examen de admisión y yo le dije, papá, mire, le digo, yo me toqué el examen de admisión. Y no me decía nada, no me dijo nada y yo me acuerdo que ese día yo estaba llorando. El día que me tocó hacer el examen de admisión, antes de entrar, yo estaba llorando y yo le decía a esta persona que me sentía mal porque mi papá no me estaba apoyando con eso y yo quería que él estuviera en ese proceso. Y me acuerdo que, sin mentirle, 2 minutos antes de que yo entrara a hacer el examen de admisión, él me llamó y me dijo, mira, me dice, pedile a Dios, vos vas a poder, me dice, pasar el examen. Y yo más, o sea, fue una emoción increíble y yo en llantos entré haciendo el examen de admisión porque eso era lo que yo esperaba de mi papá al inicio, cuando inicié todo este proceso de la universidad. Y ya después, en la espera de los exámenes, de resultados, me dieron la beca y yo emocionada, papá, me dieron la beca. Y entonces ahí sí, él fue como, no sé qué le dio y se emocionó muchísimo. Y me acuerdo de que una vez que ya entré a la universidad, él era uno de los que me presionaba, estudia, hoy vas a examen, ya hiciste tu trabajo. Y yo como que por momentos yo decía, la papá, usted, pero antes no me apoyaba y ahora me saca el jugo, como decimos popularmente. Y pues gracias al apoyo de mi papá logré terminar la universidad, gracias a Dios. Fue otro proceso también con los docentes porque y bastante difícil para mí porque, como les dije, yo no podía caminar sola, yo dependía de alguien porque no sabía utilizar bastón. Me acuerdo que tuvimos un curso de inducción que nos iban a enseñar la universidad y todo, y una de mis compañeras dijo, bueno, no me lo dijo a mí, pero entonces la gente, ese es un mito que tiene, que porque cree que uno es ciego es sordo. Entonces empiezan a hablar detrás de mí y empiezan a decirte que, pero ¿qué hace ella aquí si ella no mira? ¿Qué va a hacer aquí? Más bien nos viene a estorbar. Y entonces yo también pues me sentí mal, pero ya después vino todo el proceso de el adaptarme con mis compañeros, el estar cambiando de salón a cada rato. Me puse las pilas y empecé a aprender movilidad porque yo decía, yo no quiero depender de alguien aquí. Luego empecé a clases de braille, pero vi que definitivamente el braille, en lo personal, ya estando en la universidad, no sirve, o al menos a mí no me sirvió, porque los docentes no se tomaban el tiempo de escucharme lo que yo escribía, sino que ponían a mis compañeros a que escucharan lo que yo hacía. Y bueno, y así se fueron presentando muchas más barreras, docentes que sí me apoyaban, docentes que no, docentes que siento que se burlaron
de mí, porque recuerdo una docente que una de las barreras que tengo, podría decirlo así, en el área de la psicología son las pruebas proyectivas, que son de bastante visión. Entonces ella vino una vez y me pone unas cartitas, unas imágenes de un test y me dice, describímela. Y yo, ¿cómo le voy a describir si no miro? Pero en ese momento yo solo me quedé así. Yo me recuerdo que tenía sentadas atrás a mis compañeras que ya me había hecho amigas de ellas, y yo me volteo y me pongo a llorar y me dicen, ¿qué te pasó? Entonces así como ella, hubieron otros docentes que también se pusieron pues en ese plan de no querer aprender, y bueno, fue bastante duro. Métete en la onda. Me imagino que como tu historia, hay muchísimas historias más donde los docentes no han querido ser parte de la inclusión, no tienen la motivación, el deseo de poder incluir a las personas con discapacidad, y es una barrera que está latente y que esperamos que en algún futuro esto pueda ser diferente, que todas y todos podamos tener los mismos derechos, podamos tener una aula, un salón de clase donde todos podamos aprender de la misma manera, tengamos o no tengamos discapacidad. Y alerta, papás, porque como escucharon a Belkin, a veces una palabrita hace la diferencia. Su papá no le dijo a ella, no vayas a estudiar, pero simplemente se quedó callado, y esto para ella fue algo muy duro, porque ella esperó una palabra de aliento y decirle, vamos hija, vos podés. Y cuando lo hizo fue algo sumamente bonito. Entonces, sí, a veces una sola palabrita nos puede impulsar a poder adquirir esos sueños y poder encaminarnos hacia esa meta. Hay muchísimo por delante en lo que es la educación para poder incluir a todos los chavalos y las chavalas. Sin embargo, pues hay herramientas que ahora con la tecnología hemos adquirido, y que también esto hace que las personas puedan incluirse a lo que es la universidad, la secundaria, en la escuela. Danos un consejo para esas personas que están ahí con el temor de enviar a sus hijos a las clases, a la universidad, o a esos chavalos que ya terminaron su secundaria pero que tienen temor de poder entrar a la universidad o adquirir algún técnico. Métete en la onda. Bueno, a los chavalos y a las chavalas yo les digo que los motivo a que hagan lo que les guste. Sí van a tener barreras, cientos de barreras, lamentablemente, por la falta de educación en el país, la falta de información, la falta de interés por aprender un poco más en el tema de la inclusión. Pero así como vamos a encontrar a estas personas, también vamos a encontrar a gente que sí quiere aprender, que con el hecho de que nosotros le digamos, mira, yo puedo aprender así, tengan por seguro de que habrán docentes de que sí van a querer hacerlo. Recuerdo que en la universidad había un docente que él, incluso, yo tenía clase con él a las 4 de la tarde y terminamos casi a las 6. Él se quedó conmigo porque me estaba enseñando cómo utilizar el Classroom, me acuerdo. Y él estaba en ese proceso enseñándome a mí a utilizar el Classroom, y él aprendiendo a utilizar el Talkback, que es el lector de pantalla de mi celular. Y fue bastante bonito porque él se incluyó no solo en eso, sino también en la manera de cómo me iba a evaluar en mis pruebas, en exámenes, e incluso con la valoración de mi tesis. Entonces, así como hay docentes igual que él, entonces vamos a encontrar a docentes que no, pero al final, si uno quiere, puede. Créanme, chavalos, chavalas, que sí, es difícil, y probablemente algunos han tenido o tienen una historia más difícil que la mía, por lo que quizás ya nacieron con la discapacidad y su proceso es otro, pero al final sí se puede. El querer es poder. Motívense, no sé, intenten buscar ayuda con personas que los apoyen para que puedan terminar lo que iniciaron, y lo que no han iniciado y quieren hacerlo, pues háganlo. Y a los padres,
decirles, como bien decía, de que por lo menos una palabra de motivación, vos podés. Créanme que a veces nosotros como hijos no nos afecta la discriminación, no nos afecta en gran manera la discriminación o la falta de inclusión que recibimos desde las personas que forman parte de nuestro exterior, sino que nos duele más la discriminación y la poca inclusión que recibimos por parte de nuestra familia. Creo que eso... Métete en la onda. Es algo que nos duele más, porque siempre esperamos de que la familia esté ahí. Entonces, padres, decirles de que sí, va a ser un proceso bastante difícil, puede que sí lo sea, pero hay que apropiarnos de nuestros derechos, hay que seguir motivando a nuestros hijos e hijas de que sí se puede, de que el hecho de tener una discapacidad no nos hace menos, ni nos hace incapaces de lograr lo que queremos. Excelente, agradecemos tu participación, Belkin. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. La verdad es que con este tema tenemos muchísimo de qué hablar, así que nos despedimos y le invitamos a sintonizarnos nuevamente el próximo lunes, 2:30 de la tarde por Radio Tigre. Te esperamos la próxima semana para vivir con nosotros 30 minutos de información sobre inclusión. Métete en la onda de la inclusión. Este es un programa en el marco del proyecto Comunidades Resilientes frente al COVID, auspiciado por Unión Europea. Métete en la onda de la inclusión.